La empleada humilde se lanza a las llamas para salvar a la hija del millonario. Un giro impactante. Era un caluroso verano en la opulenta villa de una de las familias más adineradas de la Ciudad de México. Las luces brillaban con un glamour deslumbrante. Pero tras esas paredes doradas, Mariana, una empleada que apenas ganaba lo suficiente para comer, se sentía como un insecto atrapado en un tarro de cristal. Cada día enfrentaba el desprecio de Valeria, la hija caprichosa del magnate. Valeria se paseaba por la mansión como una reina, arrojando comentarios crueles con una risa que resonaba como campanas en un día festivo. Mariana, con su cabello castaño recogido en un moño y sus manos callosas, nunca había dejado que el desprecio la tocara demasiado. Sin embargo, había un secreto familiar que la mantenía unida a Valeria, algo que su madre le susurró en un lecho de enfermedades. Tu vida está atada a la de esa niña. ¿Pero cómo podría ser eso? Valeria parecía vivir en un mundo tan diferente, tan lejano. Una tarde, mientras el sol se despedía tras las montañas, un grito aterrador quebró la serenidad. ¡Fuego! Las llamas comenzaron a devorar la mansión. Y el caos se desató. La opulencia se tornó en desahucio. Mariana, paralizada por un momento, sintió como si el mundo girara a su alrededor. Pero antes de poder pensar, una imagen apareció en su mente. El rostro asustado de Valeria atrapada entre las llamas. Sin dudarlo, se lanzó hacia el interior. El calor la golpeó en la cara y el humo la cegó. La lujosa decoración se convirtió en un laberinto infernal. Las llamas lamían las paredes, devorando muebles y recuerdos. Con cada paso, su corazón latía con la intensidad de un tambor. «¡Valeria!», gritó en medio del estruendo. Esa niña que la había despreciado tenía ahora el poder de arrastrarla al abismo. Finalmente, encontró a Valeria acurrucada en una esquina, con ojos desorbitados. Mariana la tomó de la mano y juntas corrieron hacia la salida. Pero en medio del caos, Mariana notó algo extraño. No era un accidente. Este incendio era parte de un oscuro plan, ideado por el socio de su padre, un hombre que deseaba despojarlo de su fortuna. En medio de la confusión, la imagen de Valeria pasó de ser una mera princesa en un castillo a una víctima de un juego macabro que Mariana jamás imaginó. Con el fuego pisándole los talones, Mariana sintió una opresión en el pecho. ¿Valeria era inocente? Mientras las llamas rugían, su mente giraba. ¿Debía seguir luchando por salvar a alguien que representaba lo que ella jamás podría tener? Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darle una advertencia. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia. Importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las llamas rugían a su alrededor mientras Mariana y Valeria emergían del caos. La respiración de ambas era entrecortada. El aire abrasador llenaba sus pulmones. Con un empujón final, lograron cruzar la puerta principal justo cuando una explosión conmocionante retumbó tras ellas, haciendo que la tierra temblara. Se desplomaron en el jardín, cubiertas de hollín y sudor, pero a salvo, al menos por ahora. Mariana miró a Valeria, quien la contemplaba con ojos desorbitados, mezclando miedo y sorpresa. Pero antes de que pudiera decir algo, un grito desgarrador reverberó en sus oídos. «¡No, papá!». La voz temblona venía de una figura que había surgido entre la multitud que observaba desde la calle. Un hombre alto, elegante y enrojecido por las llamas que devoraban su hogar. «¡Señor González!», gritó Valeria. Y en un segundo la imagen del padre que parecía invulnerable se desmoronó ante sus ojos. Mariana se sintió arrastrada por las emociones de una niña que por fin mostraba debilidad.
Pero el horror apenas comenzaba. Mientras la joven corría hacia su padre, Mariana se percató de que el hombre no solo sufría por la pérdida de su hogar. Tenía la mirada aterrorizada, pero también había reconocimiento. El resentimiento luchaba contra la adrenalina. Al instante, la confusión se tornó palpable. Valeria se acercó a su padre, quien en lugar de abrazarla, se tambaleaba, como si una revelación lo atravesara. «¿Por qué hiciste esto?», él murmuró, su voz temblorosa. «Te dije que no volvieras, y ahora todo está perdido». Las palabras eran como dagas, atravesando el aire pesado y nublado por el humo. Mariana, en un rincón, escuchaba, con el corazón latiendo salvajemente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué habían ocultado? Las llamas a sus espaldas parecían un eco de un secreto oscuro y atroz. De pronto, el rostro de Valeria cambió. Horror, desesperación, enojo y finalmente revelación. «No, no puedo creer que me traicionaras», gritó, pero el padre se desmoronó aún más. «No soy tu padre, Valeria». La multitud se quedó en silencio. Las palabras eran un trueno. «Eres la hija de mi hermano. Yo fui cómplice de la tragedia que se avecina. Si no hubiera regresado, ese plan nunca hubiera comenzado». Cada palabra era un golpe en el estómago de Mariana. Todo lo que había creído acerca de su posición como empleada, la conexión con Valeria, se estaba desmoronando. Siguieron las revelaciones como un torrente. «Todo lo que he hecho era protegerte de la familia verdadera. Tu madre lo sabía, te dejó en mi cuidado. Te oculté la verdad, te he mantenido lejos del peligro. Yo te robé la vida que merecías». Valeria se giró, las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «¿Qué quieres decir? Tú me has mentido». Su voz rechinaba de dolor. Mariana sintió una emoción que ni siquiera sabía que tenía. Su historia estaba entrelazada con la de Valeria de una manera que jamás imaginó. Ellas no solo eran clases opuestas, sino que el destino las unía a través de secretos familiares. La conexión que su madre le había mencionado adquiría un nuevo sentido. ¿Eran realmente hermanas? El tiempo se detuvo. El fuego olvidado palpitaba a sus espaldas. Pero el verdadero escándalo se desataba frente a ellas. De un instante a otro, el caos se tornó en silencio, y el miedo en asombro. Mariana no sabía si quería proteger a Valeria o alejarse de ella. El gesto de la traición cortaba más profundo que las llamas. La verdad, tan devastadora y reveladora, había tomado el control de sus vidas. Todo lo que creían saber se desvanecía. ¿Qué harían ahora? Mientras el humo se disipaba, las miradas se cruzaron, y un nuevo ciclo comenzaba a girar en la tormenta de eventos. En medio del tumulto, Mariana sintió que su mundo había cambiado. Para siempre. Una pregunta retumbaba en su mente. ¿Podría haber un futuro para ellas, aún sabiendo toda la verdad? Mariana y Valeria estaban paralizadas. El caos de la mansión ardiendo aún resonaba en sus corazones. Valeria, con el rostro pálido, miraba fijamente a su padre, que parecía desmoronarse ante sus ojos. ¿Qué significa todo esto? La desesperación en la voz de Valeria era palpable, como un grito en medio del silencio. Mariana sentía que el aire se le escapaba mientras el estruendo de las llamas palpitaba en sus oídos. No se atrevía a moverse, pero había un nudo en su garganta. ¿Eran realmente hermanas? No puede ser, pensó, luchando con la confusión que giraba en su mente. Como si le hubieran arrojado un balde de agua fría, la verdad la dejó aturdida. Justo cuando Mariana intentaba asimilar la revelación, un sonido retumbante emergió de la multitud. «¿Qué ocurre?», era la voz de un hombre en la distancia, y todos comenzaron a girarse hacia él. Al instante, Mariana sintió una sacudida en su pecho. Era Roberto, el socio del padre de Valeria. El hombre avanzaba rápido, con pasos decidivos, y un destello de algo en sus ojos la hizo dudar. «Esto está mal. Ha sido un plan», gritó. La multitud murmuró entre sí, y los murmullos se convirtieron en un caos de voces entrelazadas. «¿Qué plan? ¿Eres tú quien...?» Valeria parpadeó, perpleja, mientras Mariana se acercaba a escuchar más. Pero antes de que Roberto pudiera explicar, algo inesperado ocurrió. Un grupo de hombres con rostros cubiertos y cuerpos oscurecidos por la sombra emergió entre las llamas. Se movieron con una precisión helada, como cazadores.
Esos son los hombres de Roberto, gritó alguien entre la multitud. ¿Qué están haciendo aquí? Las manos de Mariana temblaron. En un instante la claridad se volvió confusa, y un miedo extremo recorrió su columna vertebral. Los hombres comenzaron a avanzar, y en medio del caos, uno de ellos lanzó una bomba de humo que llenó el aire de un caos denso. Las personas a su alrededor comenzaron a gritar y empujarse, mientras las sombras se movían rápidamente. «Mariana, corre», Valeria gritó, pero la voz de su hermana se perdió entre el pánico. El rostro pálido de Valeria se transformó en un mar de miedo. Justo cuando Mariana se dio la vuelta, sintió un golpe en su hombro. Tropieza, pero logra mantenerse en pie. El caos era ahora absoluto. Gritos, llantos, sirenas, una mezcla de humo y sudor llenaba el aire. En medio de todo, Mariana vio a Roberto sosteniendo un dispositivo brillante en su mano. La expresión de él era feroz. «No lo hagas, Roberto», Valeria gritó, al borde de las lágrimas mientras se aferraba a su padre. De repente una explosión. Una onda de choque las empujó y Mariana voló hacia atrás, aterrizando en el suelo. El cielo se oscureció y el aroma a quemado llenó sus sentidos de golpe. Sobre la escena, el día se terminó en una espiral de gritos y llamas. Allí, entre el horror, una figura emergió. Un hombre de pie, con un rayo de luz intensamente visible. ¿Era el verdadero padre de Valeria? Sus ojos buscaron desesperadamente a su hija entre el caos. «Todo se acabará aquí», murmuró. Y Mariana, aún aturdida, sintió que algo en su interior se rompía. En medio del terror inmediato, una pregunta resonó en su mente. ¿Quiénes eran realmente estas personas que llevaban tan pesado secreto? ¿Era todo una trampa? Las llamas y las sombras giraban en su mente, y Mariana supo que las revelaciones apenas estaban comenzando. ¿Podían encontrar la verdad en este mar de mentiras? La noche no hacía más que comenzar, y el peligro acechaba tras cada esquina. Mientras el humo negro se disipaba lentamente, el caos continuaba a su alrededor. Mariana trataba de asimilar la verdad cruel que se había revelado sobre Valeria. «¿Hermanas? No puede ser», pensó, sintiendo un frío helado en su pecho. Las llamas todavía rugían a sus espaldas, y el sonido de la multitud alterada crecía como un eco aterrador. Pero lo que realmente la abatía era el rostro de Valeria, que pasaba del miedo a la incredulidad. Entonces, un sonido estruendoso hizo que todas las miradas se volvieran hacia Roberto. Él, el socio del padre de Valeria, ahora tenía el dispositivo brillante en sus manos, pero no era un simple teléfono o un control remoto. Era un detonador. «No lo hagas, Roberto», gritó Valeria, mientras se aferraba fuertemente a su padre, como si su abrazo pudiera protegerlos del horror inminente. Roberto sonrió, pero su sonrisa era fría, como el acero. «¿Así que ya no eres la niña rica que pensabas? Este fuego era solo el principio». Su voz resonó como un trueno, y el miedo se apoderó de la multitud. La sorpresa en los corazones de todos se tornó en pánico. ¿Qué había planeado este hombre? Mariana sintió que el mundo se desvanecía al darse cuenta de que las llamas no eran solo un accidente. Era un plan siniestro. Entonces, el verdadero padre de Valeria, el hombre que había estado buscando a su hija, se deslizó hacia adelante entre el humo. «¡Roberto, no!», gritó con desesperación. Cada palabra era un rayo, y el caos a su alrededor parecía detenerse por un segundo. Mariana lo miró con intensidad. Había un resplandor en los ojos de ese hombre que prometía respuestas. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, las sombras detrás de Roberto se movieron con rapidez. Unos hombres oscuros, todos vestidos de negro, estaban avanzando hacia ellos. «¡Es la seguridad de Roberto!», gritó alguien. La gente comenzó a gritar. La confusión se adueñó del ambiente y la escena se tornó en un desastre total. Valeria, pálida, observaba a su padre. «¿Por qué lo hiciste?». Su voz era un susurro, una mezcla de temor y vulnerabilidad. Pero él no respondía. Era como si su mente estuviera atrapada en un laberinto de traición y secretos. Y allí, entre el crash de las llamas y el eco de los gritos, Mariana sintió que el tiempo se detenía. Todo pasó a gran velocidad. Antes de que pudiera darse cuenta, el detonador en la mano de Roberto era un chispazo en el oscuro cielo que la rodeaba. «¡Todos atrás!», gritó, y siguió adelante.
Pero Mariana se movió. Sin pensar se interpuso entre Valeria y su padre. Con una agilidad que ni sabía que tenía, estiró su mano. «No, Valeria, apártate». Fue un instante, un segundo suficiente para que un explosivo estallara, lanzando llamas y cenizas al aire. Todo sucedió en un parpadeo. La visión de la vida de Mariana, su lucha diaria y la desaparición de su madre se cruzaron en su mente. El fuego rompió los límites de su dolor, transformándolo en una decisión brutal. Debía proteger a Valeria, aunque eso significara sacrificar su propia vida. El estallido fue ensordecedor. La explosión rompió los vidrios y hizo que la tierra temblara bajo sus pies. Mariana sintió que todo a su alrededor se desvanecía. Caía, con el ardor de las llamas en su cuerpo, pero antes de que cayera al suelo, sintió algo frío en su mano. Era el dispositivo que Roberto había soltado en el caos. La visión de Valeria voló ante sus ojos. La confusión, el miedo. Pero también había una chispa de algo más. Una conexión que nunca antes habían tenido. «¿Sister?», murmuró Valeria, con una mezcla de temor y esperanza. Era tan raro oír esa palabra huyendo de los labios de Valeria, como si en ese momento comprendieran que la lucha no era solo suya. Había un futuro en juego. Mientras la oscuridad comenzaba a devorar el paisaje, Mariana entendió que había más secretos, algo aún más devastador que lo que habían vivido hasta ese momento. La verdad última aún tenía que salir a la luz. ¿Qué otros secretos podían surgir de las sombras? La historia estaba lejos de terminar, y el peligro que se cernía aún era más grande de lo que imaginaban. Aquí, entre la verdad y la traición, Mariana sintió que su destino estaba en una cuerda floja. Todo apenas comenzaba. La oscuridad comenzaba a envolver el lugar mientras el humo seguía girando. Mariana, aún aturdida por la explosión, se levantó en un intento de comprender lo que estaba pasando. Valeria, a su lado, tenía el rostro demacrado, un mar de emociones colisionando en su interior. La multitud seguía gritando, las llamas iluminaban sus rostros, pero de pronto todo se detuvo al escuchar un grito desgarrador. «¡Valeria!». Era una voz quebrada, una súplica que atravesó el caos. Mariana se volvió hacia él. Clamor. Su corazón se aceleró. A través del humo, vio a una mujer desmoronándose, con lágrimas corriendo por su rostro. Era Elena, la madre de Valeria, la mujer a la que todos creían muerta en un accidente hace años. Y ahora estaba aquí, en medio del horror, gritando el nombre de su hija. «¡Mamá!». Valeria corrió a los brazos de Elena, y el impacto de ese momento fue como un rayo. Mariana se quedó paralizada, su mente tratando de procesar cada imagen, cada palabra. ¿Cómo era posible? Todo lo que creía conocer sobre Valeria y su historia se tambaleaba, pero las revelaciones apenas comenzaban. Elena, entre sollozos, tomó la mano de su hija y mirándola con desesperación, soltó la bomba emocional que destrozaría el frágil hilo de confianza entre ellas. «Lo siento, mi amor, todo esto es por mí. He regresado para terminar lo que empecé». Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación, y Mariana sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. «No, ¿qué quieres decir?». Valeria tambaleó, los ojos llenos de confusión y terror. «Mamá, por favor, explica». La multitud comenzaba a murmurar, y un escalofrío recorrió a todos los presentes. Mariana, atemorizada, se dio cuenta de que la verdadera traición no era la que había presenciado, sino aquella que se escondía mucho más allá del fuego. «Roberto, él no lo sabe», continuó Elena, sus palabras cortadas por la adrenalina del caos. «Hice un trato. Regresé para protegerte, pero he tenido que usar fuego para limpiar el camino. Es un sacrificio que valdrá la pena. Era la única forma de mantenerte a salvo». Una oleada de horror atravesó a Mariana. Valeria no solo había sido una niña rica y arrogante, sino que sus padres tenían un oscuro pasado, lleno de engaños y manipulación. Esa familia, tan ajena a su realidad, estaba imbuida en conspiraciones que ponían en riesgo vidas. «Eres una traidora», gritó Valeria, el eco de su voz resonando en la multitud. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué todos me han mentido?». Mariana sentía como el suelo se desmoronaba bajo sus pies.
La conexión que había sentido, el lazo que había creído tan puro, ahora se enredaba en el engaño y la desesperación. Justo cuando pensó que la situación no podía empeorar, una sombra avanzó entre el humo, haciendo que todos se quedaran en silencio. Era Roberto, y en su mano sostenía un arma. «Ahora todo termina», gritó, apuntando al cielo. «No permitan que se escape. Ninguno de ustedes se va hasta que se diga la verdad». La tensión era palpable. Las llamas a su alrededor se alzaban, mientras la multitud se movía como una ola en busca de salida. Mariana sintió que su corazón latía tan fuerte que podía oírlo. El sonido del disparo resonó por encima del estruendo del fuego. Todo se volvió blanco. El miedo, la confusión, el horror del momento. «Mamá», fue lo último que Valeria pudo gritar antes de caer al suelo, mientras las personas alrededor retrocedían, conmocionadas. Mariana se sintió helada. En un abrir y cerrar de ojos, su vida, la de Valeria y la de tantas otras, se cruzaron en una espiral de traición y dolor. «No, no puede ser», pensó, mientras el caos se adueñaba de la escena. ¿Quién era la verdadera víctima en todo esto? ¿Y qué secretos quedaban por revelarse en esta historia que parecía un juego infernal? Mientras el polvo y el humo se alzaban, un nuevo capítulo de supervivencia iniciaba, y Mariana se dio cuenta de que la batalla no había hecho más que empezar. El caos reinaba. La explosión dejó a todos en estado de shock, y lo único que se escuchaba era el crujir de las llamas y los gritos ahogados de la multitud. Mariana se quedó helada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había visto a Valeria caer, y una ola de pavor la invadió. «No», gritó, intentando superar la confusión y correr hacia ella. Pero el pánico se había desatado, y la gente se arrojaba en todas direcciones como si una tormenta hubiese estallado. «Valeria», llamó, pero su voz se perdió entre el bullicio. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Una parte de ella quería gritar, otra quería correr, salvar a todo el mundo, y a sí misma al mismo tiempo. «Mamá, ayúdame», escuchó a Valeria suplicar. La imagen de su hermana aturdida y caída se grabó a fuego en su mente. Mariana trató de avanzar, pero algo le agarró del brazo. Era el hombre de pie, Roberto, quien había disparado. «Detente», le gritó, su mirada helada como una daga. «Si te mueves puede que no solo ella sufra las consecuencias». En medio del caos, algo en su voz resonó. ¿Qué había hecho? ¿Era capaz de amenazas en este momento? La multitud se agolpaba, atemorizada, y los murmullos crecieron. «Aléjate de ella», rogó Mariana, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba. De repente, en un instante que pareció eterno, todo quedó en silencio. Las llamas danzaban suavemente como si disfrutaran del espectáculo. Entonces, un sonido diferente robó la atención de todos. Un murmullo, luego un grito desgarrador. Era Elena, la madre de Valeria, quien parecía tener una revelación en sus ojos. «No», gritó, corriendo hacia adelante, rompiendo de repente la tensión del aire. Mariana, confundida, la observó llegar hasta donde yacía Valeria. Podía ver su rostro, el terror y el dolor reflejados en él. «Valeria, mi vida», susurró Elena, y un escalofrío recorrió la columna de Mariana. ¿Por qué se veía tan diferente? ¿Qué la había llevado a regresar? Pero antes de que pudiera profesar lo que ocurría, una figura oscura emergió de entre las sombras, el verdadero padre de Valeria. Su presencia era imponente. «Elena», gritó con furia, «¿qué has hecho? ¿Cómo pudiste traicionar a nuestra familia?» «Nunca has sido parte de esta familia», respondió Elena, con una mezcla de odio y desesperación. El ambiente era tenso, como si una tormenta se estuviera formando. Mariana sintió el sudor frío correr por su frente. «Ellos merecen saber la verdad», añadió Elena con fuerza. La tensión aumentó. Las circunstancias parecían desbordarse. De repente, Mariana notó algo extraño en el rostro de Valeria. No había solo miedo, había reconocimiento. «No puede ser», murmuró. Y en ese momento, como un rayo, comprendió lo que Elena había escondido. «¡Tú eres parte de esto!». Valeria retrocedió.
hiriendo a Mariana en el alma con su expresión. Las visiones de un pasado oscuro comenzaron a remolinarse en su mente, mientras un nudo se formaba en su estómago. Era cierto lo que su madre había dicho sobre la conexión, pero nunca esperó que el secreto oculto también destrozara algo tan sagrado. Entonces, lleno de furia, el padre de Valeria se volvió hacia Roberto. Tu traición ha llevado a este caos. La venganza nunca te ha llevado a nada bueno. Mariana sentía que todo iba demasiado rápido. En su interior, el terror comenzaba a tomar forma en algo diferente. ¿Qué han estado ocultando? La voz de Valeria resonó con una mezcla de vulnerabilidad. Pero antes de que alguien pudiera responder, un destello en el cielo cortó el aire. Un helicóptero surgió de la nada, sus luces cortando el aire como cuchillos. La multitud miraba atónita. «¡Es la policía!», gritó alguien. Pero antes de que pudiera procesar la situación, un destello de luz atravesó la escena, iluminando los rostros aturdidos. El pánico se apoderó de los presentes. «¡Corran! ¡Aguanten!», gritó un oficial de policía mientras el helicóptero comenzaba a descender. Mariana, confundida entre el dolor y la incredulidad, sintió que todo se desmoronaba una vez más. «¡Nos llevan!», gritaron unos. «¡Los culpables!», clamaban otros. Las llamas rugían, y el viento traía consigo el olor a humo y a traición. Mariana observó a Valeria y a su madre, sintiendo que el destino de ambas se entrelazaba con él. Suyo de una manera extraña, el helicóptero seguía descendiendo. Preguntas giraban en su cabeza. ¿Era Valerie realmente la hija que pensaba? ¿Qué pasaría si nadie fuera realmente quien decía ser? Con el caos en aumento, Mariana sintió que era el horizonte de una revelación. ¿Quiénes eran realmente los que estaban en su vida? Las sombras seguían danzando y la verdad latía al borde de la oscuridad. Y mientras las puertas del futuro se abrían, un profundo misterio comenzaba a desplegarse. ¿Podría haber un giro aún más grande en esta historia de traición y fight? La oscuridad comenzaba a envolver el lugar mientras el humo seguía girando. Mariana, aún aturdida por la explosión, se levantó en un intento de comprender lo que estaba pasando. Valeria, a su lado, tenía el rostro demacrado, un mar de emociones colisionando en su interior. La multitud seguía gritando, las llamas iluminaban sus rostros, pero de pronto todo se detuvo al escuchar un grito desgarrador. «¡Valeria!». Era una voz quebrada, una súplica que atravesó el caos. Mariana se volvió hacia el clamor, su corazón se aceleró. A través del humo, vio a una mujer desmoronándose, con lágrimas corriendo por su rostro. Era Elena, la madre de Valeria, la mujer a la que todos creían muerta en un accidente hace años. Y ahora estaba aquí, en medio del horror, gritando el nombre de su hija. «¡Mamá!». Valeria corrió a los brazos de Elena, y el impacto de ese momento fue como un rayo. Mariana se quedó paralizada, su mente tratando de procesar cada imagen, cada palabra. ¿Cómo era posible? Todo lo que creía conocer sobre Valeria y su historia se tambaleaba. Pero las revelaciones apenas comenzaban. Elena, entre sollozos, tomó la mano de su hija, y mirándola con desesperación, soltó la bomba emocional que destrozaría el frágil hilo de confianza entre ellas. «Lo siento, mi amor. Todo esto es por mí. He regresado para terminar lo que empecé». Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación, y Mariana sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. «No, ¿qué quieres decir?». Valeria tambaleó, los ojos llenos de confusión y terror. La multitud comenzaba a murmurar, y un escalofrío recorrió a todos los presentes. Mariana, atemorizada, se dio cuenta de que la verdadera traición no era la que había presenciado, sino aquella que se escondía mucho más allá del fuego. «Roberto». «Él no lo sabe», continuó Elena, sus palabras cortadas por la adrenalina del caos. «Hice un trato, regresé para protegerte, pero he tenido que usar fuego para limpiar el camino. Es un sacrificio que valdrá la pena. Era la única forma de mantenerte a salvo». Una oleada de horror atravesó a Mariana. Valeria no solo había sido una niña rica y arrogante, sino que sus padres tenían un oscuro pasado, lleno de engaños y manipulación. Esa familia, tan ajena a su realidad, estaba imbuida en conspiraciones que ponían en riesgo vidas. «¡Eres una traidora!», gritó Valeria, el eco de su voz resonando en la multitud. «¿Por qué no me lo dijiste?».
¿Por qué todos me han mentido? Mariana sentía cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La conexión que había sentido, el lazo que había creído tan puro, ahora se enredaba en el engaño y la desesperación. Justo cuando pensó que la situación no podía empeorar, una sombra avanzó entre el humo, haciendo que todos se quedaran en silencio. Era Roberto, y en su mano sostenía un arma. «Ahora todo termina», gritó, apuntando al cielo. «No permitan que se escape. Ninguno de ustedes se va hasta que se diga la verdad». La tensión era palpable. Las llamas a su alrededor se alzaban, mientras la multitud se movía como una ola en busca de salida. Mariana sintió que su corazón latía tan fuerte que podía oírlo. El sonido del disparo resonó por encima del estruendo del fuego. Todo se volvió blanco. El miedo, la confusión, el horror del momento. «Mamá», fue lo último que Valeria pudo gritar antes de caer al suelo, mientras las personas alrededor retrocedían, conmocionadas. Mariana se sintió helada. En un abrir y cerrar de ojos, su vida, la de Valeria y la de tantas otras, estaban cruzadas en una espiral de traición y dolor. «No, no puede ser», pensó, mientras el caos se adueñaba de la escena. Pero justo cuando la multitud comenzaba a descomponerse en el pánico, un destello de luz iluminó el ambiente. La policía había llegado, y una figura conocida salió del helicóptero. Era Daniel, el hermano perdido de Valeria, del que todos creían que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Él fue el que rompió el silencio con un grito aterrador. «No toquen a Valeria, es mi hermana». La multitud se quedó en shock, algunos murmurando entre sí. «¿Desde cuándo tiene una conexión con ella? Eso no puede ser verdad». Mariana se sintió en una montaña rusa de emociones. El giro inesperado de la narrativa era tan fuerte que la dejaba sin aliento. Valeria, aún en el suelo, miró a Daniel, con asombro. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía ser posible que hubiera un cuarto hermano en la historia? La situación, que parecía desbordarse de secretos, aún era más intrincada de lo que habían imaginado. Mientras el mundo alrededor continuaba girando en caos, el futuro se volvía más incierto. ¿Podrían los tres superar la traición, la oscuridad y descubrir la verdad sobre sus verdaderas identidades? Mariana sintió que el terreno se movía bajo sus pies. El dolor, el amor, la traición, todo había colisionado en un solo punto. La pregunta aún quedaba en el aire. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué secretos aún estaban ocultos en las sombras? Mientras el polvo y el humo se alzaban, Mariana no podía dejar de mirar a Valeria y a su madre Elena, abrazándose. La revelación de que eran familia llevaba su mente a 1000 por hora, pero aún había un caos a su alrededor. Las llamas seguían rugiendo, y el helicóptero de la policía que había llegado rompía el silencio con su ruido ensordecedor. El tiempo parecía detenerse, pero la confusión seguía creciendo. Daniel, el hermano perdido de Valeria, se había convertido en el centro de atención. La multitud murmullaba. Algunos se preguntaban si realmente era él. «Es tu hermano, siempre lo fue», gritó un hombre en medio de la confusión, pero nadie le prestó atención. Mariana sintió el pánico subirle por la garganta. «¿Todo esto es verdad?», se preguntó mirando a Valeria. Su corazón latía con fuerza. Era una mezcla de temor y compasión. ¿Por qué no se conocían antes? Valeria tenía más preguntas que respuestas, y Mariana quería ayudarla. Pero antes de que pudiera acercarse, un grito desgarrador retumbó en el aire. Era la voz de Roberto, el socio traidor que se había hecho a un lado. «¡Detengan a los traidores!», gritó, apuntando su arma al grupo. Las manos de Mariana temblaron al verlo. «No puede hacer esto», pensó. La tensión aumentó. «¿Quién eres tú para hablar de traición?», le respondió el verdadero padre de Valeria, su voz cargada de rabia. «Por tu culpa, esto ha llegado tan lejos». Las llamas reflejaban el caos en su mirada. Mariana sintió el sudor frío recorrerle la espalda. El peligro estaba más cerca de lo que creía, pero en ese instante, algo sorprendente ocurrió. De repente, Elena, la madre de Valeria, con una mirada de desesperación, se desplomó al suelo. «¡No, Elena!», Valeria gritó, corriendo hacia ella. Mariana se quedó paralizada por un momento. ¿Qué estaba pasando?
Los presentes comenzaron a murmurar. Algunos se inclinaban hacia adelante, otros retrocedían. ¿Está bien?, alguien preguntó, pero no había respuesta. Valeria se arrodilló al lado de su madre, que yacía inmóvil. Las lágrimas corrían por el rostro de la chica. «¿Por qué, mamá?», sollozó. Mariana tenía el corazón en la boca, sintiendo cómo el aire se hacía más denso a su alrededor. «Esto no puede estar pasando», pensó, incapaz de moverse. Pero antes de que pudieran reaccionar, un sonido aterrador llenó el aire. Un estallido. La explosión del detonador que Roberto había soltado resonó en lo más profundo de la villa. La multitud comenzó a gritar y correr en pánico. Una oscuridad repentina comenzó a cubrir el lugar. Elena, antes caída, estiró la mano hacia Valeria. «No, no lo hemos perdido», murmuró, pero su voz era apenas un susurro. Mariana, en la confusión, logró ver lo que había causado el estruendo. «¡El helicóptero!», gritaron, mientras la máquina comenzaba a fallar girando de un lado a otro. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El helicóptero chocó contra el suelo con un estruendo ensordecedor, creando una onda de choque que empujó a todos hacia atrás. Mariana sintió un dolor agudo en su costado al caer al suelo. La sensación de horror la atrapó, mientras los gritos se multiplicaban. Pero cuando levantó la mirada, algo deslumbrante le llamó la atención. Una figura emergió entre los escombros. Era un hombre vestido de negro, con una mascarilla. «¡Quédense ahí! ¡No se muevan!», gritó mientras apuntaba a la multitud con un arma, su voz resonando con una certeza escalofriante. «No», fue lo único que pudo pensar Mariana. Era un giro que nadie había anticipado. Era la primera vez que el peligro se sentía tan real y tan cercano. Gente corría en todas direcciones. Gritos de pánico llenaban el aire. Entonces una pregunta comenzó a brotar en su mente. ¿Quiénes eran realmente los traidores aquí? Mientras las llamas iluminaban la noche y el caos reinaba en la escena, Mariana se preguntó si había más secretos enterrados bajo la superficie. ¿Qué pasaría si aquellos a quienes amaban fueran los verdaderos enemigos? Con el corazón latiendo con fuerza, miró a Valeria, sintiendo que la historia apenas comenzaba. ¿Podrían realmente encontrar la verdad en medio de tanta mentira? El caos reinaba. La explosión había dejado a todos en estado de shock. Mariana se sintió atrapada entre el horror y la confusión, incapaz de mover un músculo. Valeria había caído al suelo. Su madre, Elena, trataba de arrastrarse hacia ella, pero la escena era un torbellino de gritos y humo. En medio de todo esto, un hombre vestido de negro con una máscara apuntaba con un arma a la multitud. «No», pensó Mariana, el corazón acelerado. Cada segundo contaba, y el miedo la invadía como el humo que llenaba el aire. ¿Qué va a pasar ahora? La pregunta retumbaba en su mente mientras las llamas danzaban a su alrededor. «¡Quédense donde están!», gritó el hombre encapuchado, su voz resonando con fuerza. La multitud retrocedió. Los rostros pálidos reflejaban su miedo. Era el rostro de la verdad hecha caos, un instante en el que todo podría cambiar. «Este es el final del juego. No perderé lo que he construido». «¿De qué estás hablando?», Valeria, aún de rodillas, gritó con dolor en su voz, mirando a su madre, que yacía semi-inconsciente. «¿Quién eres tú?». La desesperación llenaba sus palabras. Fue entonces cuando un destello de luz iluminó al hombre. Mariana parpadeó, y en un instante recordó algo crucial. La historia familiar, los secretos, todo tenía un sentido que no había querido ver. Aquel hombre era conocido por ser un antiguo socio de su padre. «Roberto», exclamó, sin poder contenerse. «Esto es tu culpa». «No, no es solo mi culpa», respondió con una risa fría que resonaba como un eco en el aire. «He estado esperando este momento. He tejido cada hilo, cada decepción para que llegáramos a este punto. Todo porque tu madre no me dejó seguir adelante». Sus palabras eran veneno, llenas de rencor. Las llamas a su alrededor parecían cobrar vida propia. El sonido del fuego, mezclado con el llanto de la multitud, creaba una sinfonía aterradora. Mariana sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. ¿Por qué todo esto estaba sucediendo? ¿Qué había detrás de esta locura? «¡Detente!», gritó Elena, levantándose con dificultad. Había un brillo de determinación en sus ojos. Aunque su cuerpo estuviera débil,
Este juego ha ido demasiado lejos. El hombre vestido de negro se rió. ¿Juego? No es un juego, querida. Es un sacrificio. Todo lo que has querido proteger, lo que creías que era felicidad, se vuelve humo y ceniza. No hay esperanza para ustedes. Un movimiento rápido y de repente el disparo resonó en el aire. El mundo se desaceleró. Mariana vio todo en cámara lenta. Valeria, en shock, se llevó las manos a la boca. Elena cayó al suelo, su cuerpo inerte rodeado de escombros y humo. Los gritos se intensificaron en la multitud. Era una escena de pesadilla. Pero lo más chocante fue lo que ocurrió después. En un acto de desesperación, un grupo de hombres y mujeres emergió del caos. Eran miembros de una organización que todos creían extinta. ¡Basta!, gritaron al unísono. Roberto no es quien dice ser. La verdad dolorosa retumbó en la atmósfera. Mariana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué se estaba revelando? Un murmullo recorrió a la gente. «No es mi padre», murmuró Valeria. Una revelación abrumadora reflejada en su rostro. Las conexiones familiares estaban enredadas en un rompecabezas de traiciones. «Roberto ha manipulado todo esto», continuó uno de los hombres, decidido. «Tu madre nunca estuvo muerta. Todo fue un plan para robártelo todo». Las piezas empezaron a encajar de una manera que Mariana jamás habría imaginado. ¿Era verdad? ¿Valeria y ella compartían un oscuro secreto que había sido ocultado por tanto tiempo? El caos resonó a su alrededor, pero en medio de todo, Mariana sintió que una puerta se abría hacia algo más grande, una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Podrían unirse y luchar contra aquel que había conspirado en las sombras? La historia de traición apenas comenzaba, y ahora aquel hombre enmascarado no solo representaba un peligro, sino el inicio de una búsqueda de todo lo que habían perdido. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Mariana se preguntó, ¿qué más estaba oculto? ¿Y en quién podía confiar en este mar de mentiras? El peligro acechaba, y la verdad se ocultaba tras las llamas, lista para ser revelada en el momento menos esperado. La escena era un brasero de caos. Las llamas ardían, devorando lo que quedaba de la mansión. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad golpeaba como un martillo. Todo lo que conocía estaba hecho añicos. La figura encapuchada de Roberto emergía como un espectro, su risa resonando en el aire cargado de humo. «El sacrificio no ha hecho más que empezar», gritó, y el pánico brotó entre la multitud. «Detente», gritó Valeria, su voz desgarrándose. Pero Roberto apuntó con el arma, como si controlar el destino de todos fuera su última diversión. «No hay salida», resonó su voz oscura, creando una atmósfera de tensión insoportable. Elena, débil pero decidida, se levantó tambaleándose. «No permitiré que te lleves a mis hijas», dijo, sus palabras llenas de valor y desesperación. La multitud la observó en silencio, asimilando que la figura frágil frente a ellos era una madre decidida a proteger a sus hijos. Un silencio tenso se instauró. La atmósfera era eléctrica. Valeria, entre lágrimas, se volvió hacia Mariana. «¿Nunca me dijiste la verdad?» La dolorosa revelación de una historia compartida atravesó el aire, haciendo eco en sus corazones. «Es un juego», gritó Roberto, desesperado, al borde de una locura que lo consumía. En un arranque de enojo, se volvió hacia la multitud. «Ustedes son solo piezas en mi tablero». La situación se tornó caótica. Un grito, un disparo. El eco retumbando. El corazón de Mariana latía con fuerza, sintiendo la presión en su pecho. Fue entonces cuando un grupo de mujeres armadas, miembros de la organización que todos creían extinta, irrumpió en escena. «Atrapen a ese traidor», gritó una de ellas. Su voz firme, resonando como un faro de esperanza. Mariana sintió que la adrenalina repuntaba. «Valeria, ahora», gritó, y juntas empujaron a su madre hacia la retaguardia, mientras el caos arremetía al frente. Roberto estaba en su elemento, pero ahora tenía enemigos. La sombra de un plan oscuro se desmoronaba ante sus ojos. «No lo permitas, no permitas que se salga con la suya». Elena gritó, y Mariana comprendió que el tiempo se agotaba. Con cada movimiento, la ferocidad del enfrentamiento crecía, el estruendo de la lucha resonaba. Valeria, ya en pie, se giró hacia su madre. «¿Qué has hecho, mamá?».
el rictus de su rostro humedecido en lágrimas. Elena respiró hondo, con el miedo entremezclándose con la valentía. He venido para protegerte, pero mis decisiones nos han llevado a este momento. Es hora de enfrentar la verdad. Con una súbita determinación, Mariana avanzó hacia Roberto. Este juego termina ahora, gritó, y en un movimiento glorioso se lanzó hacia él. La tensión se hacía perenne. La mirada de odio y de resolución chocaban en un instante que parecía eterno. Y en aquel instante la verdad destelló en su interior. El dolor era solo un eco de la lucha por la justicia. El detonador, el testimonio de la traición, fue despojado de sus manos en una colisión de cuerpos. La tristeza y el miedo se transformaron en una oleada de coraje. «El fuego no va a consumirnos», dijo Valeria, con una voz clara y fuerte, mientras Mariana, con una confianza renovada, tomó el detonador y lo lanzó lejos. Un destello de esperanza iluminó la oscuridad a su alrededor, y las llamas, como si respondieran a su valentía, comenzaron a disminuir. Pero la lucha no había terminado. Con un grito desgarrador, Roberto se dio la vuelta, preparado para atacar. Pero las mujeres de la organización se abalanzaron sobre él, llevándolo al suelo en una lluvia de golpes. Las llamas aparecían en la distancia. Mientras se alejaban, el calor resintiéndose en el aire. El sonido de la policía resonó a lo lejos. La llegada del rescate. Mariana, Valeria y Elena se miraron, con lágrimas en los ojos, sabiendo que lo habían superado juntas. La familia, aunque entrelazada en dolor y secretos, había encontrado una nueva fuerza. Cuando el caos empezó a disiparse, Mariana sintió que un nuevo comienzo se delineaba en el horizonte. Las cenizas de su pasado se difuminaban y en su lugar brotaba una esperanza resplandeciente. «Podemos reconstruir», murmuró Valeria, y Mariana asintió. Todo lo que habían enfrentado no se iría, pero había un futuro en el que podrían abrazar la verdad juntas. «Debemos reconciliarnos con nuestra historia», dijo Elena, acariciando las manos de ambas. «Juntas somos más fuertes». Con el eco de su lucha aún resonando, Mariana se giró hacia la multitud, su voz firme, llena de esperanza. «Este es nuestro comienzo». Y así, con el fuego apagándose a lo lejos, el nuevo día brilló sobre ellas reflejando un futuro sin sombras. La historia de traición había encontrado su cierre, pero una nueva narrativa comenzaba a escribirse. Pero antes de que sigas adelante, escucha esto. Necesito que te suscribas inmediatamente a este canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esto siga creciendo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.